A continuación, Noticiero Telesucesos. Clasificación A. Apto para todo público. Un noticiero pensado para usted porque se lo merece. Nos acercamos a la realidad desde diferentes perspectivas. Noticiero Telesucesos. Primera parte del Noticiero Telesucesos con las noticias más importantes del día. Un día como hoy. Había un hombre opulento y avaro que se dedicaba a lo que se dedican los opulentos y los avaros, a perder su vida, pensando solo en cómo agrandar su fortuna, y nada más. Y en su mansión, su esposa, su hija y sus criados soportaban su prepotencia y su cicatería. La hija del millonario avaro se llamaba Eugenia y tenía 2 pretendientes de alguna fortuna. La verdad era que ambos estaban más enamorados de los millones del potencial suegro que de la jovencita, que no era demasiado bella. Entonces, como en las mejores historias de la vida real, apareció un primo de la joven que le despertó todas las pasiones. El problema es que era un hombre pobre. Ahí, entonces, empieza la novela. Esa obra se llama Eugenia Grandet, del talento literario del francés Honorato de Balzac. Balzac, el del duro camino literario, que para poder vivir escribía novelas truculentas de gran demanda por el público y con una lamentable calidad. Pero, por artística vergüenza, Balzac firmaba con seudónimo aquellas novelitas y novelones de tercera categoría. Después vinieron grandes éxitos económicos seguidos de estruendosos fracasos que convirtieron a Balzac en el autor más leído de Francia y en el más perseguido en toda Europa por sus acreedores. Inclusive en alguna de sus casas, Balzac había construido un túnel de escape en la sala y lo disimulaba con un tapete para utilizar aquella ruta de emergencia en caso de algún acreedor irritado. Balzac, el vigoroso y profundo novelista de lo psicológico y del realismo, nos abandonaba un día como hoy, 18 de agosto de 1850. Y su obra monumental, y a veces desigual, sigue siendo un homenaje a la literatura francesa y universal. Titulares. Y Estados Unidos suscribieron acuerdo de asistencia para rastrear e interceptar aeronaves civiles sospechosas. La Fiscalía dirige allanamientos por el presunto pacto de la póliza de Petroecuador. El trolebús y la ecovía amplían horarios durante la jornada de elecciones. En tributación de hoy, importación de servicios IVA. Los editoriales serán de César Ulloa, Luto y Zozobra, Hugo Espino, Fernando Villavicencio. Crónica de un asesinato que pudo ser evitado. Noticias internacionales. Esto será. Noticias del día. Ecuador y Estados Unidos suscribieron acuerdo de asistencia para rastrear e interceptar aeronaves civiles sospechosas. El gobierno de Ecuador, liderado por el presidente Guillermo Lasso, anunció que firmó con Estados Unidos el acuerdo para asistencia en interceptación aérea. En la construcción de este documento, que aseguran es favorable para la seguridad del país, participaron los Ministerios de Defensa Nacional y de Relaciones Exteriores y Movilidad Humana en el marco de las disposiciones de la Constitución de la República y la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional. En su cuenta de X, el mandatario dijo que el objetivo de este acuerdo es contar con más apoyo en la lucha contra el crimen transnacional con asistencia financiera, equipos para su capacidad operativa, mantenimiento, capacitación, así como soporte logístico de comando, control y comunicaciones. En un comunicado de la Secretaría General de Comunicación de la Presidencia se indicó que Ecuador recibirá asistencia para que la Fuerza Aérea Ecuatoriana localice, identifique, rastree e intercepte aeronaves civiles sospechosas de tráfico ilícito de drogas en todo el espacio aéreo de la República del Ecuador para así impedir su explotación como ruta del narcotráfico y facilitar el arresto de los traficantes de drogas. Según la SECCOM, la Fuerza Aérea Ecuatoriana obtendrá datos de inteligencia y complementará otros programas de cooperación para apoyar al país en la lucha contra el crimen transnacional organizado con asistencia financiera, equipos para su capacidad operativa, su mantenimiento, capacitación, así como soporte logístico de comando, control y comunicaciones. También permitirá al Ecuador incorporarse al sistema cooperativo de integración de información situacional y, de acuerdo con las cláusulas, el Ecuador se adhiere a la regulación pertinente sobre la interceptación de la Organización de Aviación Civil Internacional, OACI, y en tal sentido no dañará
destruirá ni inhabilitará ninguna aeronave civil en servicio, sin embargo, no le impedirá realizar maniobras de advertencia. La Fiscalía dirige allanamientos por el presunto pacto de la póliza de Petroecuador. La Unidad de Transparencia y Lucha contra la Corrupción de la Fiscalía informó que investiga el presunto pacto para frenar la licitación que lleva adelante Petroecuador para adquirir pólizas de seguro de todo riesgo. En el marco de esta investigación por posible tráfico de influencias, la Fiscalía hizo varios allanamientos. Los primeros los realizó la mañana del miércoles 16 de agosto en una cafetería de Quito y en la Dirección de Talento Humano del Ministerio de Gobierno. En el local de comida se reunieron a principio de este mes el empresario de seguros Pablo Arosemena Mármol, los abogados en libre ejercicio Paul Aus Jarrín y David Chávez, y el entonces director de Talento Humano del Ministerio de Gobierno Alejandro Egas Aguilera, separados de la entidad desde el domingo pasado. Un día después, ese jueves 17 de agosto, la Fiscalía dirigió otro allanamiento a una vivienda de San Borondón. Según el noticiero de un medio televisivo, se trata de la casa de Pablo Arosemena Mármol, en donde fueron decomisados documentos y otros indicios. Los operativos tienen como objetivo recabar indicios sobre la presunta comisión de un delito de tráfico de influencias. La Fiscalía señaló que la investigación inició de oficio luego de que se hiciera público un video de una reunión en una cafetería en las que las 4 personas antes señaladas dialogan principalmente sobre una licitación de Petroecuador para contratar una póliza de $99 millones para proteger de todo tipo de riesgos a sus activos. El trolebús y la Ecovía amplían horarios durante la jornada de elecciones. La empresa de transporte de pasajeros de Quito informa que los corredores municipales del trolebús y Ecovía ampliarán su horario de atención este domingo 20 de agosto para brindar el servicio a la ciudadanía durante las elecciones. El horario en las troncales será desde 05 horas a 23 horas y el servicio de alimentadores desde las 05 horas hasta las 20 horas. La Ecovía tendrá una operación especial por la suspensión de las paradas Bellavista y Eloy Alfaro, que están en el perímetro del Consejo Nacional Electoral CNE, y esta será sur-norte desde la parada San Martín. Las unidades avanzarán por la avenida de los Iris hacia la calle Portugal, retomando su circulación normal hacia la parada Benalcázar. Norte-sur, desde la parada Benalcázar hacia la calle Portugal, circularán por la avenida de los Iris hacia la parada La Paz, para continuar con su recorrido habitual. Conozca las últimas noticias respecto a la operación del transporte municipal por el proceso electoral mediante las redes sociales @transportequito en Twitter y Facebook y Transporte Pasajeros Quito en Instagram. Entrevista del día. En Radio Sucesos estuvo Fausto Camacho, coordinador del Observatorio Ciudadano Electoral, para hablar sobre el análisis del proceso electoral. Veamos lo que dijo. Lo primero que habría que señalar es que efectivamente el asesinato de Villavicencio, de Fernando Villavicencio, es una suerte de punto de quiebre de no solamente el proceso electoral que estamos viviendo, sui generis por su naturaleza y sui generis también por una administración de ese proceso que deja mucho que desear por parte del Consejo Nacional Electoral. Pero no solo desde la fecha del 9 de agosto en que es asesinado Villavicencio, sino desde su propia convocatoria. Una serie de palos de ciego, de hierros, de equivocaciones que fueron minando aún más la confianza, la poca confianza que el pueblo ecuatoriano tiene sobre el organismo electoral. Y en lugar de asumir, digamos, actitudes o decisiones que vayan generando algo de confianza y revertir eso, las decisiones que se tomaron después del 9 de agosto contribuyeron a un mayor desgaste. ¿Por qué? Porque eran desatinadas, porque estaban por fuera del sentido común y en algunos casos por fuera de la ley. Entonces, y el ejercicio de los derechos. Esto es lo que ha construido un escenario que le
quitan muchísima legitimidad a las elecciones y que desgraciadamente afectará a la legitimidad de quienes resulten electos en esa contienda, ¿no? Sí, creo que este proceso electoral ha develado una profunda crisis de la democracia en todos los ámbitos. Obviamente es más evidente en el sistema de partidos políticos, el sistema de representación, la autoridad electoral, pero no deja de mostrarnos el asesinato de Fernando Villavicencio una profunda crisis en la Policía Nacional, incapaz de, digamos, precautelar la vida de ese candidato y de otros candidatos, pero adicionalmente, donde en los informes iniciales existen contradicciones muy graves entre lo que dice el comandante de la policía y lo que dicen, pues, el propio ex comandante de la policía y ex ministro, hoy candidato, respecto de la seguridad de Villavicencio, por ejemplo. De tal suerte que las cosas, pues, van bastante mal en ese sentido. Sin querer referirme, pero los diré de manera general, esa crisis de la democracia, de las instituciones de la democracia, está en todas partes en este momento también. Hoy, digamos, la percibimos de manera directa a lo que tiene que ver con el proceso electoral. Pero eso no quiere decir que no existe, ¿no? Bueno, cárceles, delincuencia, asesinatos, justicia que no funciona, control social, el Consejo de Participación Ciudadana cooptado, en fin, o sea, estamos llegando a una situación de tocar fondo, ¿no? Y eso es grave. Bien, ahora Fausto, centrándonos en las actuaciones del Consejo Nacional Electoral, ¿qué debieron hacer, por ejemplo, después del asesinato de Fernando Villavicencio? ¿Cómo debían moverse las cosas? Usted en una entrevista para Teleamazonas mencionaba que la ley en realidad no dice que no se podían aplazar el proceso electoral o las elecciones. ¿Cómo tuvo que actuar o cómo debía actuar el Consejo Nacional Electoral en estos casos que bueno, no han ocurrido en el país? Primero debía actuar en colectivo, tomar decisiones en colectivo, tomar decisiones en el Pleno del Consejo Nacional Electoral, y eso desgraciadamente no existió. Y se tomaron decisiones por parte de la presidenta junto al presidente de la República, que por más presidente de la República que sea, no puede decidir lo que hace o deja de hacer una función del Estado, como efectivamente es la función electoral. Y la señora presidenta nunca convocó a una reunión del Pleno del Consejo para tomar las decisiones que sean las más pertinentes. Mi punto de vista es que, efectivamente, como usted lo ha señalado, debió diferirse la fecha del sufragio. ¿Para qué? Para garantizar lo que hoy hemos vivido. Yo lo dije el 10 de agosto a las 8 de la mañana, para evitar que la competencia electoral de quien vaya a reemplazar a Villavicencio como candidato tenga algo de equidad, que tenga alguna posibilidad de una competencia en equidad, o al menos de una competencia en igualdad de condiciones, por lo menos en el debate. En Radio Sucesos este jueves, Carolina Ávila Nieto, doctora en comunicación, habló sobre la recta final de la campaña electoral. Veamos la nota. Una inestabilidad, obviamente, en materia electoral que pocas veces ha sido vista en la historia contemporánea, no solamente por los hechos que ya tú muy bien has resumido, de seguro quedará para la historia como de las campañas más atípicas que ha tenido el Ecuador y que, por supuesto, permitirá aprender al menos algunas lecciones sobre los procesos electorales. Mario Riorda Costumro es un politólogo argentino muy reconocido en el medio de la comunicación política. Acostumbra a decir que cada vez más los procesos electorales se han convertido en plebiscitos emocionales. Creo que el ejemplo más claro de esa expresión es lo que en este momento vive el Ecuador. Inclusive, sobre todo, mejor dicho, porque las circunstancias de la tragedia por el asesinato de Fernando Villavicencio vuelve a la decisión del 20 de agosto un verdadero plebiscito emocional, es decir, la gente está votando o está inclinándose a una decisión mucho más fundamentada en sus emociones que en las razones. Si bien es cierto, los procesos electorales en sí mismos son así, sus procesos de decisión en buena medida están
girando alrededor de las sensaciones, de los sentimientos y de las emociones en el Ecuador, en este en particular, es la primera alternativa de razonamiento esa, ¿no? La de la emocionalidad absolutamente exasperada en este proceso. Qué complejo, Caroline. Y hablando de las emociones, ¿qué tanto podemos pensar que la candidatura, por ejemplo, de Cristian Zurita, que recientemente fue calificada por el CNE, pueda llevar los votos que había Fernando Villavicencio? Y no solo eso, sino que mucha gente que estaba pensando en votar por otros candidatos vote en homenaje a Fernando Villavicencio. Sin duda va a acarrear un importante razonamiento de su apoyo a partir de ese homenaje, de ese voto solidario. Eso va a existir. Lo que no sabemos, Verónica, es en qué porcentaje, porque también, por ejemplo, a la gente cuando determina su voto, lo hace por razones pragmáticas, útiles. No le gusta perder. No le gusta ir en el carro que probablemente no se haga con la victoria. Entonces, si hay un indeciso que está en esa línea, es muy probable que en lugar de dar el homenaje, que seguro lo sentirá y mucho, prefiera que su voto vaya hacia el carro que siente que está ganando, ¿no? Esa es, por ejemplo, la razón por la cual otras candidaturas post-debate y post-tragedia, Fernando Villavicencio, han logrado energizar su campaña. No sabemos si esta conversación muy activa, muy dinámica alrededor de Noboa y Topic terminen conduciéndose a votos concretos el 20 de agosto. No lo sabemos, pero ahí hay esa actitud también del votante, ¿no es cierto? Y por el otro lado también está el voto castigo, ¿no? ¿Quién tiene las reales opciones de ir en contra del correísmo? Por mucho homenaje que se le quiera ofrecer a Fernando Villavicencio, también se le da esa suerte de utilidad al voto, ¿no? El voto pragmático. Entonces, bajo ese contexto, yo apostaría, por supuesto, sé decirle a mis estudiantes, la cara de bruja nomás tengo, pero no tengo las habilidades. Yo apostaría a que ese voto solidario es un tercio, el otro tercio probablemente fuera hacia un voto más pragmático, y luego, por supuesto, hay siempre en la indecisión, además, ese voto útil, ¿no? El voto de quien se siente como ganador. También aparte del hecho lamentable del asesinato de Fernando Villavicencio, también se dio el debate la misma semana, pocos días después, porque el CNE pues, no quiso esperar más ni aplazar nada. Y bueno, ¿qué podemos decir también de cómo cambia ese debate que se dio el domingo? Más allá de que haya sido cuestionado el formato o no, pero también generó quizás cambios, quizás convenció a algunos indecisos. Caroline, ¿qué podemos decir de ese debate de cara a lo que va a ocurrir en las urnas? Los debates no tienen mucho efecto en el cambio del voto, ¿no? Allí los votos duros por lo general están bastante claros y la expectativa de la observación del debate es justamente en quienes ya están muy activados políticamente, y eso hace que lo vea la gente que tiene ya decisión. Entonces, eso suele pasar el domingo. En donde hay efecto del debate es porque, como todo acto de campaña, este en particular, y más en las condiciones que el Ecuador está viviendo, es un acto, como dice Tatiana Larrea, de generar expectativa y atención. Es decir, es la conversación post-debate la que llama más la atención y que probablemente puede tener más incidencia, sobre todo en el segmento de indecisión. Lo que sucede, también, querida Verónica, es que en el Ecuador ya teníamos alta indecisión. Sedatos mencionaba que estaba sobre el 50%, razón por la cual inclusive no se atrevía a hacer públicas sus encuestas. Y adicional a eso, la tragedia de Fernando Villavicencio, ese asesinato, incrementa más la indecisión. Entonces, con estos elementos, el efecto postdebate se va a sentir en el Ecuador, no tanto porque los debates tengan justamente esa utilidad, sino porque hay alta indecisión y, por supuesto, hay mayor atención. En Impacto Informativo, Paco Moncayo, analista en temas de seguridad, habló sobre la inseguridad creciente en el país. Escuchemos lo que dijo. Mire, esta es la situación de nuestro país, un país que está en una aguda crisis, una democracia como usted la está en este momento relatando, en la que en corto lapso han asesinado a 3 candidatos, han asesinado a un alcalde en funciones, han puesto una bomba en la
en el despacho de otro alcalde en funciones, lo que quiere decir que estamos en manos del crimen organizado, que hemos perdido nuestra soberanía, hemos perdido nuestra paz, y esto no puede seguir así. Entonces, todos sabemos el diagnóstico, todos sabemos lo que está pasando, y por supuesto también sabemos que es muy difícil salir de esta situación. Este es simplemente un momento de cosecha de una siembra perversa de durante muchísimos años, realizada por políticos o inexpertos o inescrupulosos o ideologizados de una manera extrema. Entonces, hoy vamos a tener que luchar mucho los ecuatorianos para salir de esta situación. No es fácil, pero tampoco podemos bajar la guardia, tampoco podemos dejarnos imponer el miedo, el terror, que eso es lo que procura el crimen organizado, coludido, por supuesto, porque es una realidad, no es solo aquí, coludido con cómplices, personas que están cooptadas y que tienen poder político. Bueno, el presidente de la República, luego del execrable asesinato de Fernando Villavicencio, acudió nuevamente a una medida que ya se venía planteando aquí en el Ecuador, que es el estado de excepción. En esta ocasión se trata de 60 días en todo el país. La policía capturó a 6 extranjeros. Hay algunas dudas sobre los temas de la seguridad del propio Fernando Villavicencio, que no se utilizó, se dice por declaraciones de su propio chofer, no se lo puso en un carro de seguridad que ya estaba prácticamente a una cuadra de la Amazonas y Gaspar de Villarroel. Bueno, usted ha escuchado todo ese relato. Pero, ¿qué va a pasar ahora con el esclarecimiento de ese asesinato? Están aquí incluso miembros del FBI. ¿Van a ayudar realmente? ¿Qué espera usted de esta investigación? Creo que es un acierto del presidente de la República haber pedido el apoyo del FBI y el apoyo de los expertos colombianos. Porque lo que está pasando aquí no tiene ninguna justificación. No podemos salir a decir que si todo estuvo bien, que hubo todos los cercos de protección, que se cumplieron todos los protocolos. Si hubiese sido así, no lo hubiesen matado, pues a Villavicencio, ¿no es cierto? Entonces, me parece importantísimo que haya la participación desde afuera, personas que no tienen ningún vínculo, ningún interés en tapar las cosas o en disfrazar las cosas, tampoco en hacerlas aparecer como más dramáticas de lo que ya son. En ellos vamos a confiar, pero me parece a mí que es importantísimo decir esto. El problema del Ecuador es un problema estructural. Cuando falla abajo en el nivel ya táctico, algo no quiere decir que allí abajo está la raíz del problema. Quiere decir que la raíz del problema está en el sistema. Digo como militar, si una escuadra fracasa en defender su posición en un conflicto bélico, no nos vamos a quedar pensando qué pasó con la escuadra. Quiere decir que está funcionando mal un sistema que tiene conducción política, conducción estratégica, conducción operativa. Y la verdad es que no nos evaluamos. Si nos evaluásemos, veríamos cuántos errores hemos cometido durante, no 2 años del presidente actual, durante por lo menos 17 años. General Moncayo, ¿usted ha escuchado en ese sentido los diagnósticos de los candidatos a la presidencia de la República? Un poco como que se los simplificó en el debate del día domingo. ¿Usted cree que ese diagnóstico es el adecuado, es el correcto y las medidas que están proponiendo son las que el país necesita para los próximos meses? Mire, en un debate de esta naturaleza, cuando a usted le dan 1 minuto para exponer su plan de seguridad, estos debates no sirven para hablar en serio. Si a usted le dan 40 segundos para exponer la solución que usted tiene planificada para cualquiera de los campos que se trataron,
Esto se vuelve un show, aquí no hay que engañarnos, un debate real es imposible que exista entre 8, 10, acuérdese usted, 18 candidatos a alcaldes debatiendo. ¿Qué debate es eso? Es una burla. Entonces, a pesar de que en este debate hubo por lo menos un modelo que evitó que se favorezca a unos o a otros, porque cada uno sacaba el sobre, no había cómo amarrar para favorecer a nadie, y cada cual tuvo que defenderse como podía y como sabía. Él, lo que se dijo allí fue una serie de lugares comunes. Yo estuve muy atento en todo el debate, en particular en el de seguridad. Hay que fortalecer a las Fuerzas Armadas, hay que fortalecer a la policía. Eso es algo que todos sabemos. Un panorama de noticias para su estatura intelectual. Tributación de hoy con Cristina Trujillo. Soy Cristina Trujillo de su noticiero de Telesucesos de su programa Tributación de hoy. Me han pedido que continúe con las explicaciones del impuesto al valor agregado, un impuesto indirecto de gran importancia para nuestro Estado ecuatoriano. Este impuesto que grava al consumo, a la transferencia de bienes muebles de naturaleza corporal, a la prestación de los servicios, al autoconsumo, a la transferencia de bienes a título gratuito y también a la transferencia de intangibles relacionados con la propiedad intelectual e industrial. Es muy importante comprenderlo. Para poderlo, yo siempre digo, pagar de manera adecuada y bajo la normativa tributaria vigente de nuestro país. Dentro de este tema del impuesto al valor agregado, un gran grupo de personas me han preguntado cómo funciona la importación de servicios y si la importación de servicios grava IVA. Y la respuesta es sí. Todo concepto de prestación de servicios, tanto locales como importados, se encuentran gravados con IVA. Cuando hablamos de gravar con IVA, recuerde que usted tiene dos tarifas, la tarifa 0 y la tarifa 12. ¿En qué consiste la importación de los servicios? ¿Y en qué consiste cumplir con el objeto y el alcance del impuesto al valor agregado en la importación de servicios? Primero, la importación de servicios se la realiza definitivamente con el afán de poder satisfacer una necesidad dentro de nuestras organizaciones que seguramente no ha podido ser satisfecha o cumplida a nivel local. Les voy a poner un ejemplo. Yo necesito contratar un servicio de consultoría desde los Estados Unidos. Me puede prestar una persona natural como una sociedad residente fiscal de los Estados Unidos. Necesito contratar. Y mire, ahora con la ventaja de la tecnología, ni siquiera a veces tenemos que movernos de nuestro territorio. Voy a importar entonces un servicio, en este caso desde los Estados Unidos. Seguramente voy a recibir una factura del exterior que no necesariamente tiene que cumplir con todos los requisitos de nuestra facturación local. Por eso la norma es muy importante que incluso nos recuerda en el artículo 10, número 1 de la ley tributaria, que los costos y gastos tienen que estar soportados por comprobantes de venta válidos según la legislación que corresponda. Me llegará esta factura con el valor del servicio de consultoría que yo estoy excediendo, que estoy necesitando. Pero ese gasto del exterior tiene que nacionalizarse. Ese servicio tiene que cumplir con todas las formalidades, tanto en el aspecto del impuesto a la renta como del impuesto al valor agregado. Dos impuestos con diferentes objetos, con diferentes alcances. Si es un pago al exterior, en el tema de renta, recuérdese que el artículo 13 de pagos al exterior le dice que uno de los requisitos principales es realizar la retención en la fuente del 25 o del 37 si es un paraíso fiscal, pero también usted puede aplicar de manera automática los convenios de doble tributación. Estamos hablando en el aspecto de la renta. Pero vamos al aspecto del IVA. En este día que me han pedido que hable sobre la importación de servicios. En el aspecto del IVA, los servicios importados tienen que nacionalizarse pagando el IVA. Pero ¿cómo voy a pagar el IVA si me viene una factura del exterior que no me viene grabada con el IVA ecuatoriano? Pues nuestro artículo que está en la norma tributaria, el artículo 70 y el 146, ley y reglamento respectivamente,
nos dice el cómo hacerlo. Y el cómo hacerlo es autoliquidar el IVA, ¿sí? Y a la vez retener el 100% de ese valor para pagarle al Estado ecuatoriano a través de una liquidación de compras y servicios. Cristina, pero cuando autoliquido el IVA, ese IVA autoliquidado, ¿qué representa para mi compañía? ¿Qué representa para mi organización? Primero, puede representar un crédito fiscal o un gasto deducible, porque usted sabe que para tomarse crédito tributario hay que mirar lo que dice el artículo 66 de nuestra ley tributaria, que sea el IVA pagado que me ayude a producir y comercializar bienes y servicios grabados con tarifa 12. Pero ese crédito tributario, esa autoliquidación del IVA por partida doble, al mismo tiempo se convierte en una retención del 100% del IVA autoliquidado para pagarle al Estado ecuatoriano. Todo a través de un documento tributario que se llama liquidación de compras y servicios. Mire qué interesante. De esa manera, ese gasto del exterior, esa asistencia técnica que estoy importando, cumple con la formalidad del impuesto a la renta y al mismo tiempo del IVA, porque todo servicio grava IVA. Recuerde, artículos 52, 53 de la ley tributaria y 140 del reglamento fiscal. Y la importación de servicios no es de excepción. También, otro tema importante que nos seguiremos actualizando es la importación de servicios digitales. Soy su amiga Cristina Trujillo, de su programa Tributación de Hoy en su noticiero de Telesucesos. Editorial. Luto y zozobra, artículo de César Ulloa publicado en Diario La Hora. Lágrimas de coraje, dolor e impotencia recorren los rostros de millones de ecuatorianos debido al asesinato de Fernando Villavicencio a manos del sicariato por orden de las mafias. No es una muerte cualquiera, porque falleció un luchador contra la corrupción y la impunidad. Fue uno de los pocos que se jugó contra todo un sistema mafioso pese a haber puesto su vida en riesgo todo el tiempo. Su lucha no se produjo desde la comodidad de las redes sociales, sino más bien desde los lugares más protagónicos como la Fiscalía, la Asamblea y los medios de comunicación. El asesinato de un candidato es el asesinato de la democracia y la agonía de un Estado que camina de manera acelerada a convertirse en fallido. Frente a este execrable hecho, solo nos queda la unidad nacional de manera impostergable e inevitable. Impostergable porque no podemos resistir más la violencia y el crimen organizado, e inevitable porque nadie puede combatir a las bandas de manera individual. El pacto social por la vida y la seguridad es la salida más sensible, organizada y sensata. Caso contrario, los escenarios son terroríficos. La naturalización de la delincuencia o la convivencia atroz con el crimen organizado. Nunca dejará de ser doloroso y corajudo escribir sobre un hecho que nos arrancó un pedazo del alma. Este asesinato nos agrieta el corazón y sacude la conciencia, produce escalofrío y genera rebeldía. ¿Qué les espera a esos millones de niños y niñas que están en las escuelas, a los jóvenes en los colegios, a las mujeres, obreros, empleados públicos y privados, artesanos, artistas, profesionales, defensores del ambiente y los derechos? En nosotros está enfrentar el miedo, salir de las sombras, levantarnos de las ruinas, recuperar el espacio público, encarar los desafíos, salvar la democracia, levantar la cabeza y votar a conciencia el 20 de agosto. Que la muerte de Don Villa no quede impune, no sea una anécdota o un motivo de pesadumbre. Al contrario, que sea la puerta para desentar el país, encontrarnos, respetarnos y plantearnos la sociedad que necesitamos y queremos. No te vamos a perder, Ecuador. Artículo de César Ulloa publicado en Diario La Hora. Fernando Villavicencio, crónica de un asesinato que pudo ser evitado. Hugo Espín, Plan B. Mucho se ha dicho en los últimos años sobre esa nueva relación que se construye entre los gobiernos y la criminalidad. Conceptos como gobernanza criminal se acuñan día a día en función de las nuevas realidades sociales en países deprimidos como el Ecuador, cuya economía fue gravemente herida con la pérdida de la confianza de inversionistas nacionales y extranjeros ante la inseguridad jurídica y otros factores de riesgo que afectan al sector productivo.
La depresión económica impulsa el crecimiento de los factores de riesgo social, pero también la ausencia efectiva del Estado en territorio se suma para impulsar a los jóvenes hacia las garras de los populares grupos de delincuencia organizada que encandilan las pupilas de los adolescentes con dinero fácil y rápido, donde la violencia es el factor decisivo para crecer dentro de la organización. Ellos se ven como los más agresivos, como los nuevos líderes. Generaciones que nacen con la premura de disfrutar ingentes cantidades de dinero para derrocharlo, como se promociona en el entorno comunicacional de videos de cantantes populares, los narcocorridos y en la propia cinematografía con apología al narcotráfico. Se tiene cada día más información sobre el poder del crimen organizado y su penetración en las economías sociales, que exponen a las redes criminales como los grandes benefactores en los barrios y en las ciudades, donde la ausencia del Estado se nota. Por tanto, los grupos de crimen organizado no se dedican exclusivamente a actividades ilegales, sino además están ejerciendo tareas correspondientes a los estados. El objetivo de las acciones de los grupos de crimen organizado no tiene ninguna relación directa con ideologías ni con tendencias religiosas, no se persigue un orden político o económico alternativo. La motivación principal sigue siendo económica, pero la gobernanza criminal proporciona la posibilidad de aumentar exponencialmente el poder criminal y la proyección y alcance de los negocios en todas las esferas económicas del país. Esto lo expuso Fernando Villavicencio en varias ocasiones antes del mortal atentado que cegó la vida de un luchador, de un hombre que siempre buscó en su mordaz exposición comunicacional lanzar verdades incómodas que aún resuenan en los oídos del pueblo en general. El asesinato de Fernando ha despertado la indignación nacional e internacional, pero deja en el ambiente algo cargado de inseguridad, una sensación de condena o amenaza implícita a quienes exponemos ideas o hechos. Fue el mismo Fernando Villavicencio quien en una entrevista en el programa Contacto Directo, recta final elecciones 2023 de Coavisa, frente a Lenin Artieda, quien dijo: la policía sabe dónde están las guaridas de los delincuentes, de los narcotraficantes, de la minería ilegal, de los delincuentes de cuello blanco. Sabe dónde están los sicarios. Por eso mire en el evento dolorosísimo de este padre de familia, sí, que fue tiroteado frente a su hija. Horas después, la policía aprende a uno de los presuntos responsables. La policía sí sabe. El periodista, por su parte, interroga inmediatamente: la policía sí sabe, ¿por qué no actúa? ¿Quién le dice que no lo haga? Y el candidato responde: porque hay un liderazgo blandengue, porque no hay liderazgo en la policía y porque hay vínculos de la policía, de la fuerza pública con estas estructuras. Si queremos dar un golpe letal al crimen organizado, tenemos que depurar la fuerza pública, sacar las manzanas podridas sería, y atacar, en mi gobierno Lenin, primera acción, a horas de ser posicionado, vamos a atacar a las bandas de criminales. Ahora, ¿qué es lo que hace la policía? La policía reacciona luego de los ataques de los criminales. Son terribles declaraciones que se cumplirían en su propio asesinato. Su muerte se produjo en medio de sus protectores, que poco hicieron para impedirlo. Todo un dispositivo de seguridad a cargo de la Policía Nacional fue ineficaz. El único autor detenido en el hecho inexplicablemente fue conducido a las instalaciones de la unidad de flagrancias como esperando su muerte, en vez de llevarlo a una casa de salud para preservar su vida y conocer de primera mano la autoría intelectual del magnicidio. Entre los absurdos que se producen inmediatamente está la circulación en redes de un grupo de personas con ropas negras y armas largas que se autodenominan el grupo de delincuencia organizada Los Lobos, que en una especie de comunicado a la opinión pública acepta la responsabilidad del crimen de Fernando Villavicencio, le acusa de haber recibido dinero de esta estructura criminal y lanza una amenaza de que el candidato Topic sería el siguiente en la lista de los asesinos encapuchados. Un macabro comunicado, sin respuesta oficial. Pocas horas más tarde, otro grupo de personas, presumiblemente desde el interior de uno de los centros de privación de libertad,
esta vez vestidos con ropas blancas, niega totalmente su participación y revela que este comunicado lo realizan mostrando sus rostros para que se los identifique como verdaderos miembros del grupo de delincuencia organizada Los Lobos, quienes rechazan el crimen y ratifican que están cumpliendo con la supuesta paz pactada por estas estructuras luego de las intervenciones en los centros de privación de la libertad de Guayaquil. Paz que se presentó en un comunicado similar luego de las requisas que causaron indignación en la opinión pública por la naturaleza de los hallazgos, que además son recurrentes y de vez en cuando muestran los objetos más inesperados, como la presencia de ganado porcino, piscinas con tilapias y criaderos. Todo ello no hace sino incrementar el cuestionamiento e interés de saber cómo llegaron al interior de los centros de detención provisional, pero a la vez son la evidencia de la concupiscencia entre la autoridad y los privados de la libertad, que dejen claro que no existe posibilidad alguna de que no cuenten con esa anuencia para el ingreso de todo lo expuesto. Al final del día, las dudas sobre las autoridades son crecientes, las economías criminales bollantes y la violencia exacerbada, lo que deja en claro que el país tiene graves falencias en los sistemas de seguridad en general, que el sistema de inteligencia del Estado no es más que un reducto de acumulación de eventos que nunca fueron advertidos pese a su recurrencia. La incapacidad manifiesta de los titulares del Ministerio del Interior ha sido constante y ha desencadenado en la crisis actual cargada de sangre, violencia y eventos que ponen en riesgo al país de ser considerado como un Estado fallido por la comunidad internacional y uno de los peores lugares de Sudamérica para poder ejecutar inversiones o emprendimientos productivos como consecuencia de la inseguridad jurídica y social. La muerte de Fernando Villavicencio deja eventos cargados de dudas, como por ejemplo la calidad de la seguridad y confiabilidad de los servidores policiales que cumplen con esta misión, pues fueron evidentes las fallas en la respuesta y el resultado habla por sí solo. De igual forma, ¿qué sucedió con el sicario detenido al que no se le condujo a una casa de salud, sino que se esperó por su muerte en una innecesaria y absurda conducción a la unidad de flagrancias con evidentes heridas de arma de fuego? El silencio de las autoridades policiales y, como lo dijo el propio candidato presidencial asesinado, unas horas después de su muerte, la policía capturó a 6 sospechosos del crimen con armas, con granadas y hasta con droga, quienes fueron detenidos conforme el informe de la Fiscalía, detenidos a quienes se les atribuye la autoría directa del hecho, lo que se verificará en el proceso judicial. Pero lo trascendental, como en casos anteriores, será dar con el paradero de la autoría intelectual y sus motivaciones. Mientras que el interno, la severidad y exigencias son la tónica para poder cubrir las evidentes carencias logísticas y de infraestructura básica en las derruidas, vetustas y en algunos casos inmundas instalaciones policiales, cuya ausencia de mantenimiento se desborda en insalubridad e inaceptables condiciones de vida, todo ello producto de la incapacidad para manejar un sistema de compras públicas con más cuestionamientos que ejecutorías. Nuestro país pide a gritos un verdadero líder de acciones y no de ofrecimientos. En medio de los ríos de sangre que se han regado por el territorio nacional, con una pobre visión de alternativas valederas en la papeleta electoral, salve o patria, 1000 veces o patria. USB, Plan B. Noticias internacionales. ¿De qué se trata la ley Rico? La acusación contra Donald Trump por supuestamente tratar de revertir las elecciones en Georgia en 2020 contiene un cargo al que no se había enfrentado antes: racketeering o asociación ilícita para cometer un crimen. El cargo viola la ley de organizaciones mafiosas y corruptas, o RICO por sus siglas en inglés. Pero, ¿de qué se trata exactamente la ley Rico? Esta ley se originó en 1970 como una herramienta para combatir el crimen organizado, permitiéndole a los fiscales enfocarse en personas con posiciones de autoridad dentro de una organización criminal y no solo en individuos de nivel inferior que realicen actividades ilícitas.
Sin embargo, su uso nunca estuvo destinado exclusivamente al crimen organizado. En 1989, la Corte Suprema de Estados Unidos señaló que la ley fue redactada de manera lo suficientemente amplia como para abarcar una amplia gama de actividades delictivas. Los estados comenzaron a aprobar sus propias leyes RICO. En términos generales, estas leyes permiten a los fiscales presentar cargos contra varias personas que cometen delitos separados mientras trabajan hacia un objetivo común. Finalmente, ¿qué dice la ley RICO de Georgia? En ese estado, la ley establece como delito participar, adquirir o mantener el control de una empresa, propiedad inmueble o propiedad personal de cualquier naturaleza, incluido el dinero, a través de un patrón de actividad delictiva o conspirar para hacerlo. Es importante tener en cuenta que el presunto esquema no tiene que haber sido exitoso para que se pueda presentar este tipo de cargos. Estados Unidos invierte en tecnología para aspirar gases de efecto invernadero. $1.200 millones para construir las primeras 2 plantas en Estados Unidos que aspiren la contaminación de dióxido de carbono en la atmósfera, utilizando productos químicos para eliminar el gas de efecto invernadero. Esta es la incipiente tecnología en la cual la administración Biden decidió invertir. Una vez eliminado el CO2, se almacena bajo tierra o se utiliza en materiales industriales como el cemento. Podemos agregarlos a nuestro arsenal de lucha contra la crisis climática y una de esas tecnologías incluye la captura directa de aire, que son esencialmente aspiradoras gigantes que pueden absorber décadas de vieja contaminación de carbono directamente del cielo. Las compañías de petróleo y gas presionaron a la Casa Blanca para invertir en esta tecnología, argumentando que el mundo podría continuar quemando combustibles fósiles si tuviera una forma de limpiar su contaminación que calienta el planeta. Pero muchos científicos se muestran escépticos y los defensores del medio ambiente han criticado el enfoque. Es útil darles una excusa para no tener nunca el petróleo. Eso les da una licencia para seguir produciendo más y más petróleo y gas. La captura de aire de las 2 plantas podría eliminar más de 2 millones de toneladas métricas de dióxido de carbono de la atmósfera cada año, el equivalente a sacar de circulación a 500,000 de automóviles a gasolina. El costo de la captura es muy alto y gasta mucha energía, pero las empresas detrás de esta tecnología dicen que los costos bajarán y que los procesos mejorarán en los próximos años. Si continuamos este ritmo de crecimiento exponencial cada año, creo que 1.000 millones de toneladas por año es definitivamente alcanzable. Para lograr los objetivos de Biden, los analistas dicen que el gobierno federal y los estados deben usar otras herramientas, como regulaciones más estrictas para reducir las emisiones. Al mismo tiempo, algunos expertos dicen que las nuevas tecnologías como la captura directa de aire podrían ser útiles en el futuro. Jacopo Luzzi, Voz de América, Washington. En Ucrania, los ataques rusos a los puertos son un atentado contra la seguridad alimentaria mundial. El presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, hizo un llamamiento a la comunidad mundial para que responda a los ataques rusos contra infraestructuras portuarias. En su discurso del miércoles por la noche, acusó a Moscú de perjudicar la seguridad alimentaria de muchas naciones. Минулої ночі російські терористи знов вдарили цілеспрямовано по нашим портам, по тій нашій інфраструктурі, яка задіяна в гарантуванні не нашої, а спільної світової продовольчої безпеки. І лише за 1 місяць, що минув після спроби Росії знищити Чорноморську зернову ініціативу, це сьогодні була вже сьома масована російська атака. Good afternoon. The escalation demonstrate Moscow continues to prevent grain and foodstuffs from reaching those who need it most throughout the world. It is unacceptable. Putin simply does not care about global food security. Such actions by the Kremlin negatively affect Ukrainian farmers and all those around the world who are most vulnerable to food insecurity. Los ataques rusos con drones y misiles han afectado a 6 importantes puertos del sur de Ucrania. Kiev afirma que Moscú ha atacado depósitos e instalaciones utilizados para exportar grano. El Ministerio de Defensa ruso ha afirmado en repetidas ocasiones que estaba atacando objetivos militares.
En Haití demanda de una intervención internacional tras la violencia de las bandas criminales. Varias familias de un barrio de Puerto Príncipe han tenido que huir con las pocas pertenencias que pudieron llevar a mano por la violencia de las bandas criminales. Las bandas controlan cerca del 80% de Puerto Príncipe y los secuestros, violaciones, robos y asesinatos se han convertido en una amenaza diaria. Nous avons déjà 10 faits passés, tout à fait nous bouler. Et nous pas avancer. Nous perdons des policiers, nous avons perdu nos batailles. Jeunes garçons qui ont perdu nuit, anémie, mais qu'on y arrive à bien dans sang. Mais moi, là, il y a des gens qui prennent. Tout c'est du problème. Mon prend balle, il va à l'hôpital, ça camène. Pour mourir, vous avez pour sauver la ville. El secretario general de la ONU y el primer ministro haitiano llevan meses pidiendo una intervención internacional. Kenia ofreció 1.000 agentes y Bahamas y Jamaica también han hecho su oferta. Estados Unidos dijo que presentará una resolución a la ONU para autorizar una intervención de Kenia, pero sin detallar una fecha concreta. Telesucesos, llegamos con nuestra señal a los sectores populares de nuestra ciudad. Quienes no tienen televisión por suscripción atenderán nuestra señal sin costo en Canal 29 UHF Telesucesos. Siempre ecuatorianos, resaltamos nuestra identidad. El básquet, esgrima, tenis de mesa, taekwondo, box y muchos deportes más en Telesucesos Sport, sin costo desde la comodidad de su hogar en Telesucesos Canal 29. Arena Telesucesos es una importante y funcional edificación cubierta dispuesta para la práctica y desarrollo de eventos del Ecuavolley. La transmisión de Telesucesos se podrá sintonizar además a través de Claro TV Canal 43, TV Cable Canal 73 y en redes sociales Facebook Live Telesucesos Quito y YouTube Telesucesos HD. Anuncie en Telesucesos Sport y llegue con nosotros a lo más importante del deporte popular. Emoción sin límites los días jueves y viernes desde la comodidad de su hogar. Resaltamos nuestra identidad como ecuatorianos iniciando transmisiones en Telesucesos del Ecuavolley, que representa, luego del fútbol, el deporte más popular de nuestro país y el que practican los ecuatorianos residentes en muchos países del mundo. Nuestra señal será transmitida en directo por televisión abierta en la ciudad de Quito y a través de las redes sociales a todo el país, así que llegará a Estados Unidos, España e Italia, creando a través del Ecuavolley un nexo fraterno entre ecuatorianos y entre los inmigrantes de nuestro país. Simple y gratuito. Llama a nuestros números de contacto 2021-224 o al 0989-973-725 y regístrate como invitado especial para nuestros eventos en vivo. Telesucesos, con sus transmisiones, jerarquizará esta práctica deportiva, convocando importantes competencias de Ecuavolley dentro y fuera del Ecuador. Llegando con deportes no atendidos por los medios de comunicación que han concentrado su acción en el fútbol. El tenis, box, golf, racquetball llegarán a su pantalla de televisión en tiempo real a través de Canal 29 UHF, competencias que podrán ser atendidas a través de Facebook, YouTube y vivir los encuentros deportivos en directo y en tiempo real. Esté atento a nuestros horarios especiales de transmisión los fines de semana y feriados. Consideramos que el Ecuavolley es una manifestación deportiva con partida de nacimiento popular y nombre propio ecuatoriano. Arena Telesucesos, funcional espacio cubierto para la práctica y desarrollo del deporte. Arena Telesucesos, el escenario para campeones. Arena Telesucesos atiende deportes de su preferencia: básquetbol, tenis de mesa, esgrima, taekwondo, fútbol sala, box, halterofilia.
Por fin tiene usted un espacio de difusión de su deporte preferido. ¿Cómo llegar? Nuestras instalaciones se encuentran en el norte de la ciudad, en un sector de gran crecimiento y desarrollo urbano al que se accede a través de la vía E35, más conocida como la Avenida Panamericana Norte. Desde el centro comercial El Portal, a 2 kilómetros a la derecha, se encuentra la calle García Moreno, antiguo camino a Llano Grande, una arteria en la que se desarrollan dinámicos comercios. Junto al centro comercial Ciudad Alegría, a 100 metros, hemos llegado a nuestras instalaciones, Arena Telesucesos, la cancha del Ecuavoley. Telesucesos Sports. Deportes, deportes, deportes. Todas las tardes, 4 horas de lunes a miércoles, de 14 a 17 horas. Los jueves y viernes, 6 horas, de 12 a 20 horas. Desde Arena Telesucesos. Transmisiones en vivo, siempre Ecuavoley y luego Deportes para recordar. Todas las tardes, deportes en Telesucesos Sports, bajo la dirección del arquitecto David López. La visión objetiva de quien vive el deporte. Sucesos deportivos, visión de un equipo de opinión joven de comunicadores. Telesucesos, el canal de televisión siempre inédito. El noticiero Telesucesos es retransmitido de lunes a viernes a las 7 horas por Radio Planeta Sur 106.1 FM de la ciudad de Loja. Noticiero Telesucesos. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos.